Bueno, Ángel, aquí estamos con la entrevista para Mentoring y quería preguntarte, así como primera pregunta, para romper un poco el hielo, ¿cuándo empezaste a interesarte por la fotografía y cuándo empezaste a fotografiar y cuáles fueron los referentes en ese momento? Y además de esto, ahora mismo, ¿para qué medios acostumbras a trabajar? Los recuerdos que tengo es que quizás con 16, 17 años vivía en Buenos Aires y me llegaba a mí la mítica revista Life. Y sin saber nada de fotografía, ni interesarme especialmente en ella, ni conocer a ningún fotógrafo, de pronto veía esas imágenes que yo recortaba y pegaba en las paredes de mi habitación. Con el tiempo me di cuenta que algunos de ellos eran grandes maestros y algunas de esas fotos fueron reconocidas y publicadas infinidad de veces. Entonces, así fue mi acercamiento a la fotografía. Y luego, con 19 años, con un amigo que tenía un padre que era aficionado a la fotografía, él era médico, eh, y tenía una pequeña colección de cámaras, ampliadora, etcétera, nos montábamos nuestro laboratorio en un baño, donde fuese, y ahí hacíamos nuestros primeros pinitos. Y luego ya a partir de los 22 años más o menos, 23, en Barcelona, recuerdo, camino a Londres, empecé a aficionarme por la fotografía y me compré un equipo en Londres y empecé ahí de manera autodidacta a hacerla. Y en cuanto a referentes, en ese momento no tenía prácticamente ninguno, lo fui descubriendo luego, pero te puedo decir Sebastián Salgado, por ejemplo, James Natchway, Steve McCurry, Irving Penn, en fin, unos cuantos. Y yo creo que tú, digamos, en tu carrera siempre has estado muy enfocado en lo que es el fotoperiodismo, fotografía social, fotografía documental, si quieres llamarlo de esta forma. ¿Cómo ves hoy en día el fotoperiodismo? ¿Crees que es necesario hoy en día? ¿No crees que el fotoperiodismo en cierto sentido se ha homogenizado demasiado y faltan visiones como mucho más, digamos, personales en este ámbito? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, primero precisar un poco que yo he hecho muchos tipos de fotografía, desde foto de estudio, una foto más comercial también, y desde hace ya muchos años empecé a volcarme en estos temas más documentales, más periodísticos, con investigación de fondo, etc. Ahora, con respecto a la pregunta del periodismo hoy en día, yo creo que hay unos grandísimos fotógrafos. Muchos de ellos son de las generaciones nuevas. Quizás estos grandes fotógrafos y sus trabajos, dentro de lo que es el panorama global, con imágenes que nos llegan por todos lados, porque la imagen está omnipresente y más que nunca todo el mundo está haciendo fotografías, colgándolas, distribuyéndolas, tenemos miles de plataformas, etc. Quizás, entre comillas, el problema esté por ese lado, que haya tanto que en un momento dado nos confundamos. Pero creo, por otro lado, que hay grandes trabajos hechos que se están haciendo ahora, paradójicamente en un momento donde la fotografía está sufriendo, porque es muy difícil vivir de ella. Entonces, ¿crees que, digamos, la fotografía en general, sobre todo la fotografía documental, está en un punto crítico en este momento? Crítico, no sé, yo creo que esto es un proceso de transformación, ¿no? Es parte de la evolución de la sociedad, de las personas. Y la imagen no va a desaparecer.
van a cambiar a lo mejor algunos tipos de soportes, va a haber otros medios donde darle visibilidad a esas imágenes, pero no creo que sea un momento crítico, es un momento, y a pesar de los pesares, se siguen haciendo grandes trabajos, porque creo que en el fondo cada persona, cada fotógrafo está tratando de expresar realidades personales de la manera que las entiende, cómo le pasan por la cabeza, etc. A veces es verdad que hay una falta de criterio, una falta de exigencia, o se hacen las cosas sin una previa reflexión, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y hay, como dije antes, grandísimos, enormes fotógrafos hoy en día. Ujú. Entonces, entrando un poco en concreto en tu obra y en tu trabajo, ¿cuáles son los trabajos con los que más te identificas, con los que más, digamos, digamos, has hecho camino y a la vez has disfrutado? Sé que compartimos un tema en común que nos encanta, que es el tema del Tíbet, y me gustaría un poco que nos comentaras un poco, pues eso, a lo mejor los trabajos con los que más identificado te sientes o con los que más, digamos, más impulso te han dado también a la hora de continuar los proyectos. A mí lo que más me motiva, lo que más me llama la atención son los temas humanos. Muchas realidades que en el mundo en que vivimos más acomodado, esto también entre comillas, porque estamos viviendo también una transformación social en Occidente, en el mundo desarrollado, y estamos viendo cosas que no hemos visto en los tiempos previos. Pero si hablamos de África, de Asia, de Latinoamérica, hay situaciones que son mucho más exageradas de las que vemos aquí, ¿no? Y a veces desconocidas. Y la misión de los documentalistas, de los fotógrafos, del periodismo, es darle visibilidad a esos temas, buscarlos, traerlos a la luz, porque es el primer paso, informar, dar a conocer ciertas realidades para que luego, en todo caso, si se puede, se transformen. Y respecto al tema del Tíbet que decías, o los temas que a mí más me han llamado la atención, el Tíbet es uno de ellos. Empecé a final del año 97, en diciembre, y sin una idea prefijada. Yo iba a India y a Nepal a hacer un viaje largo de un par de meses, y tenía varios proyectos en mente. Uno de ellos era visitar asentamientos tibetanos, etc. Y vi cosas ahí que me tocaron mucho, que me llamaron la atención. Al volver a Madrid, vi que ese trabajo me seguía llamando, y continué a lo largo del tiempo hasta hoy. Esto sigue. Entonces es sin duda el trabajo al que más tiempo le he dedicado. Tiempo, información, documentación, esfuerzo, etcétera, etcétera. Ahora, hay otros temas que me preocupan o que me llaman la atención, temas de inmigración, temas por ejemplo, la infancia, los niños. He trabajado con organizaciones tipo la Fundación Vicente Ferrer varias veces, he estado ahí unas cuantas veces, he hecho diferentes reportajes sobre temáticas de la mujer, de la misma sociedad, de las castas que no tienen los privilegios que otras, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, como decía esto, temas humanos, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que la temática te escoge o tú escoges a la temática? ¿Cómo haces ese planteamiento siempre antes de abordar un proyecto? Yo creo que es uno el que escoge, es uno el que decide en la vida por dónde quiere transitar y qué es lo que quiere hacer. Ahora, a veces aparecen
en la vida de uno ciertas situaciones, cosas, personas que de alguna manera lo que hacen es que el camino de uno se vaya, se desvíe o se oriente por esas cosas que aparecen en él, ¿no? Pero creo que siempre es uno el que elige y el que decide qué hacer y cómo hacerlo. Ujú. Bien, recientemente has ganado varios premios, uno de ellos el Sony Awards, ¿no? Que creo que es realmente un buen, pues, un buen premio que creo que da impulso, ¿no?, a la carrera de los fotógrafos. Hace poco también has recibido el premio Emilio Castelar, ¿no?, por, digamos, tu compromiso con la sociedad. ¿Qué representa para un fotógrafo hoy en día el ganar un premio? O sea, ¿cómo ves el ecosistema, digamos, de premios asociados a la fotografía? ¿Crees que son útiles? ¿Crees que realmente este ecosistema realmente sirve simplemente para que se retroalimente el mismo? ¿O crees que sí que hay, digamos, una interrelación con los fotógrafos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pienso que hoy en día hay más premios que nunca. Quizás porque hemos desarrollado una tecnología que nos permite comunicarnos con el resto del mundo a velocidades de vértigo y con montones de plataformas diversas y con una tecnología súper avanzada. Entonces aparecen nuevos premios que antes no existían. Hay algunos más tradicionales que continúan a lo largo de los años. Entonces, hay muchísimo. Yo creo que esto es parte del fenómeno de la comunicación en el que vivimos estos días. Se desarrollan, en fin, aparecen cosas nuevas, premios nuevos. Respecto a estos dos que mencionaste, el Sony World Photography Awards es un premio que lleva más o menos 10 años y que se ha consolidado enormemente, tiene una gran trascendencia internacional y gané el primer premio en una categoría que es un poco, digamos, no sorprendente, pero no es el enfoque que yo le doy a los trabajos, era la categoría de deporte. Yo hice un reportaje sobre los luchadores de la lucha tradicional senegalesa, jóvenes que aspiran a ser grandes luchadores el día del futuro y a tener el reconocimiento y la fama que tienen los luchadores actuales. No hay que olvidar que es un deporte masivo allí, es más importante que otros deportes. Entonces, yo lo que hice fue un reportaje más, quizás, por llamarlo de alguna manera, más sociológico, y es donde esta gente, cómo entrenaban, quiénes eran, etcétera, etcétera. Y bueno, al final la categoría de deportes coincidía por el hecho de que es un deporte que practican esta gente. Yo con esa me sorprendí y me alegré al mismo tiempo. Ahora, el otro premio, el Emilio Castelar, no tiene nada que ver con la fotografía. Es un premio que se le dan a diferentes personas, entidades, organizaciones que han dedicado parte de su vida a ese compromiso social. Hay diferentes categorías. A mí me lo dieron por eso precisamente, compromiso social. Y digo, no es un premio de fotografía, con lo cual me sorprendí más todavía. Pero bueno, es un halago que se hayan fijado no en mí, sino en mi trabajo, porque fue mi trabajo el que de alguna manera llamó la atención para que me concedieran ese premio. Entonces, me preguntabas de qué manera esto puede ayudar, si ayuda o no ayuda. Yo creo que indefectiblemente sí, porque cualquier reconocimiento es bueno, primero para el fotógrafo porque siente que su trabajo es apreciado, eso es importante.
y no para una cuestión del ego personal, sino es el reconocimiento a un trabajo, a una dedicación, a un gran esfuerzo, porque esto requiere eso precisamente, mucho esfuerzo y gran cantidad de sacrificio. Y luego, obviamente, como repercusión mediática, es importante también, porque al final una cosa va llevando a otra. El hecho de que te concedan un premio internacional te da la posibilidad que en lugares remotos puedan ver tu trabajo y de alguna manera contactar contigo. De hecho, eso me está pasando ahora, estos días, y creo que es útil, ¿no? Ahora, como decía antes, que vivimos en una sociedad, la sociedad de la comunicación, y está todo mezclado en esta gran Babilonia de la tecnológica, a veces hay cosas que, en fin, que no sé cómo decirlo, pero hay que revolver entre todo para poder sacar las cosas que realmente valen la pena. Y una de los, aprovecho para decir que creo que en este momento la sociedad sufre una gran saturación mediática continua. Ese bombardeo hace que muchas veces todos necesitamos un proceso mental para digerir Para lo que asimilar, ¿no? vivimos, lo que vemos, y posiblemente el vértigo es tal que no tengamos ese espacio mental como para analizar con mayor cuidado qué es lo que nos está llegando. Ese es el peligro de todo esto, y sabemos que hay técnicas que son subliminales o no, que lo que hacen es condicionar a la gente a ir en un sentido, y al final terminas comprándote un artículo que no te sirve para nada porque te lo han vendido muy bien. Y ahí la imagen tiene mucho que ver. Sí, claro. Totalmente. Entonces, ya que estamos un poco también en el marco de mentoring, bueno, que es una herramienta precisamente de transformación personal, si quieres llamarlo así, ¿qué consejo o qué tres, vamos a decir, qué tres consejos vitales le darías a un joven fotógrafo o fotógrafa que empiece? ¿Cuáles crees que pueden ser esos tres pilares o tres chakras importantes para que alguien tome acción con el tema de la fotografía? Si me hubieras hecho esta pregunta muchos años atrás, posiblemente la respuesta hubiera sido diferente, porque ha avanzado la tecnología de tal manera que antes, sobre todo, tenías que tener un gran conocimiento de las herramientas que utilizabas. Ahora no es tan importante la parte, el conocimiento, digamos, académico de la fotografía, porque muchas cámaras ya son tan perfectas, inclusive teléfonos hiperdesarrollados, que hacen unas fotos alucinantes. Entonces, ha pasado a un segundo plano el tema de la técnica fotográfica, cosa que yo no digo que no sea importante. Creo que es muy importante conocer las técnicas para luego aplicarlas a lo que uno quiere hacer. Pero como es verdad que tenemos herramientas que son inteligentes, ya no nos centramos tanto en ese aspecto, sino en lo que obtenemos como imágenes. Y ahí es donde a un joven que tiene ganas, vocación, ilusión de hacer algo, si le tengo yo que decir algo, es que es pensar lo que uno está haciendo, por qué lo está haciendo, qué quiere transmitir. Sobre todo eso, hacer un análisis e investigar lo más posible. Salvo que estés haciendo un trabajo muy libre, muy creativo, pero si estamos hablando de fotografía documental, de fotoperiodismo, creo que es muy necesario el informarse y el pensar muy bien qué es lo que uno quiere hacer. Y por otro lado, como estamos en este mundo de saturación de imágenes y que llegan continuamente reportajes excelentes de cualquier rincón del planeta, estás compitiendo con todo eso. Y es bueno observar, ver lo que están haciendo otros
para tener de referencia, para aprender, porque sobre todo es eso, ¿no? No hay que dejar nunca de aprender, tener la mente abierta como para seguir creciendo. Por más años que lleves en esto, cada vez que te vas a enfrentar a una nueva situación, va a ser eso, algo nuevo, algo diferente y algo que vas a tener que resolver con una parte de originalidad, con talento y, en fin, utilizando la creatividad para hacer un trabajo, un buen trabajo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, te voy a hacer una pregunta un poco impopular, porque es algo que a lo mejor yo personalmente considero que, y aparte, tal como decías ahora mismo, no acaba, digamos, o sea, no define lo que puede ser un trabajo a posteriori, pero sé que a la gente le interesa, ¿no? Por más que nada por tener estos referentes a la hora de ellos también tomar un poco de acción, ¿no? Entonces, ¿tú con qué tipo de equipo trabajas ahora mismo? A nivel técnico estoy hablando, a nivel de cámara o de utensilios. A mí hay una cosa que no me gusta mucho y es el hablar de marcas, Ujú. porque considero que no son las marcas las que hacen las fotos, primero son las personas. Y hoy Totalmente. en día hay un avance tecnológico tan grande, han aparecido nuevas marcas, nuevos modelos de cámaras en el mercado que hacen fotos espléndidas. Ahora, sin mencionar ninguna marca evidente, he trabajado antes, con la época de la película, con formatos de 35 milímetros y con medio formato, menos con cámaras de estudio, que también lo he hecho. La evolución a día de hoy es que ya hace mucho tiempo que trabajo con un formato que es el 35 milímetros, lo que se llama hoy en día full frame. Y aunque he trabajado con formatos más pequeños, porque en un momento determinado las cámaras en su desarrollo digital estaban utilizando otros formatos, hasta que salió el full frame. Yo trabajo con cámaras de objetivos intercambiables con dos marcas diferentes, una la que he usado toda mi vida y otra nueva que está arrasando en el mercado ahora, y con otra pequeña que también es full frame, pero muy pequeña, con un objetivo fijo de 35 milímetros luminoso, y esa me permite muchas veces ir, cuando estoy en cualquier lugar lejos, por la noche, por ejemplo, a determinados lugares con algo que no abulta, no pesa, no llama la atención, etcétera, y hace una foto de una calidad brutal. Pero por otro lado, utilizo objetivos desde grandes angulares, que es lo que más uso, a teles, mayormente ya con zooms. Y trato desde hace mucho tiempo de aligerar peso. Al final terminas trabajando más con unas ópticas con otras, y sobre todo en mi caso son los grandes angulares, 20 milímetros y 24 milímetros, que estoy trabajando ahora mucho. Bien. Y bueno, ya para terminar, sé que también estás muy implicado en lo que son los viajes de autor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sé que has colaborado con El País, has hecho varios viajes a India y creo que también es un nuevo formato, ¿no? Que se está un poco extendiendo el viajar un poco con una conciencia más allá de lo que es el concepto más turístico, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, ¿no? También esta dicotomía entre fotografía y viaje expuesto de esta forma, ¿no? Entonces, digamos, cómo has ensamblado, digamos, tu trabajo en torno a este nuevo concepto también a esta nueva forma de viajar y de viajar acompañado, porque entiendo que es un grupo que te acompaña y tú vas un poco, pues, haciendo de maestro de ceremonias, ¿no? Sí, algo así. Esto surgió de manera casi natural. Es verdad que desde hace un tiempo están proliferando los viajes estos llamados de autor o de Ujú. expertos, o como se quieran llamar. Sí. Y aparte de los viajes que son
grandes talleres fotográficos donde te vas 15 días a Kenia y te pasas fotografiando todo lo que encuentras en tu itinerario, con fotógrafos, etc. Luego están otros viajes que son este tipo de viajes que hago yo, que es a través de grandes agencias. En este caso mencionaste al país que estaba vinculado a una gran agencia de viajes. Uno ponía la infraestructura, el otro ponía la comunicación, el divulgar todo esto. Lo que llaman viajes con expertos. Y los expertos son variados, desde una escritora famosa, una mujer que hace viajes alrededor del mundo en moto, escritores, antropólogos, fotógrafos, etc. Y a mí me pidieron en un momento el que diseñara algún viaje por lugares que yo conozco y haciendo itinerarios diferentes a lo que son los tópicos de las agencias de viajes. Entonces, en estos viajes, la gente se apunta, tú no sabes quién va a venir. Yo he hecho grupos que no han sobrepasado las 20 personas y que me han resultado manejables. También debo decir que tuve la suerte de tener grupos de gente que se ha acoplado muy bien. Y entonces sobre todo he ido a India, y hay otros viajes programados a Nepal, a Corea del Sur, etc. Entonces, obviamente hay lugares donde tienes que ir a visitar lo obvio, lo típico de ese lugar, pero al mismo tiempo yo lo que hago es agregarle un ingrediente extra, que es el ver la realidad social de ese país a través de ciertas situaciones, ciertos casos, ciertos lugares. Por ejemplo, el sur de India, hemos viajado a Anantapur, donde está la Fundación Vicente Ferrer, y ahí nos hemos hospedado durante 3 días en su sede. Hemos convivido con ellos, hemos vivido con ellos, hemos visitado los proyectos a los que nos han llevado, los hospitales, la situación de las castas más desfavorecidas, la educación. Y al comer con ellos, estar con ellos, dormir en los lugares donde ellos duermen, esto te da un extra, te da una visión que no es solamente que India tiene el Taj Mahal maravilloso que tienes que viajar, que también, sino que ves otros aspectos de esa realidad, ¿no? Y bueno, yo acoplé eso, cosas que conocía o que no conocía y que creo que hay que ver con un viaje que también es un viaje de placer, porque la gente viaja para sentirse bien, no para sufrir. Entonces, creo que son viajes equilibrados, ¿no? Que ahora con el tema de la pandemia todo esto se ha paralizado, obviamente, pero bueno, esperemos que se pueda retomar en algún momento en el futuro próximo. De acuerdo, pues yo creo que con esta respuesta terminamos aquí la charla, que ha resultado muy interesante. Y bueno, te emplazamos para cualquier cosa que vaya surgiendo en mentoring y vernos pronto y a nivel personal. Pues muchas gracias, en fin, es grato siempre hablar en fin, de lo que uno hace, pero sobre todo con gente con la cual tiene uno una proximidad y hablando de las cosas que nos preocupan, nos motivan, en fin, de nuestro trabajo. Y gracias por estar en este espacio, ser uno de los primeros en casi inaugurarlo. Y nada, decir que os deseo un éxito enorme y que podamos seguir viéndonos y haciendo cosas. Seguro que sí, Ángel. Un abrazo. Igualmente.